Skypiea siempre ha sido una de mis sagas favoritas, y cada vez más Oda demuestra que además es una de las más importantes, consolidándose como la que probablemente tenga más simbolismos y referencias escondidas concernientes con el pasado distante y el futuro de la historia de One Piece. He leído demasiadas veces la saga, repasado sus páginas con detalle, y de todas formas siempre hay nuevos elementos, nuevos misterios escondidos en los diálogos y en las imágenes. A pesar de haber ya creado un video de misterios sin resolver y toda una serie de videos dedicada a mensajes ocultos de esta saga, sigue habiendo más, y para eso es este video. Pues recientemente volví a darle lectura a esta sección de la historia a raíz del capítulo 1060 y quiero compartirles algunas ideas y conceptos que pasé por alto en el pasado y llamaron mi atención ahora. Este no será un video exhaustivo de misterios de Skypiea, y si quieres profundizar con mucho detalle en sus temas, te dejaré enlaces en la descripción, tanto para mi video de misterios sin resolver de la saga como para la serie de videos sobre mensajes ocultos que hice en el pasado. Dada la importancia del capítulo 1060 del manga, me será imposible no referenciarlo, así que hago la advertencia de spoilers para quienes no lo hayan leído. Vamos a comenzar. El primer punto que quiero abordar tiene que ver con la invasión de Enel a Skypiea. A lo largo del arco en varias ocasiones vemos algunas antorchas, que tienen un cráneo de animal con cuernos, un escudo y flechas. Los vemos al entrar a Upper Yard y en el altar de sacrificios, entre otras instancias. El escudo es interesante, pues tiene un emblema que consta de un círculo grande, rodeado de otros 8 más pequeños. Y si estás familiarizado con los símbolos de One Piece, sabrás que ese es uno bastante misterioso, pues aparece en el emblema familiar del clan Kozuki de Wano, estableciendo una posible conexión entre Skypiea y Wano. El símbolo en el caso de estos escudos, además, tiene un escrito en el centro, que corresponde a la palabra Kami, o Dios en japonés, escrito en kanji. Pero lo más interesante del tema no es tanto el símbolo en sí, sino el hecho de que hace 400 años esto era diferente. En el presente hay 2 de estas antorchas en el altar de sacrificios, pero veamos esa misma localización hace 400 años en el flashback de Noland, cuando aún la isla de Yaya se mantenía íntegra en el Mar Azul. Tenemos exactamente las mismas antorchas, pero el símbolo en los escudos es uno completamente diferente. Esto quiere decir que si queremos analizar el significado del círculo grande con los otros 8 más pequeños, no podemos suponer que significaba algo en el siglo vacío, por ejemplo, para la gente de Shandora, pues evidentemente alguien cambió los escudos en algún punto del pasado. Una idea que me hace sentido es que dado que la palabra Dios forma parte del emblema actual, cuando el dios de Skypiea de hace 400 años invadió y conquistó Upper Yard, él fue quien mandó alterar las antorchas con su propio emblema, lo cual sugiere que entonces el símbolo del círculo grande rodeado de 8 más pequeños, con la palabra Dios al centro, es un símbolo de origen skypiano y no de Shandora. En la portada del capítulo 645 del manga, vemos la entrada al parque Wagomuland, inspirado en las ligas de goma que Usopp intercambió con la gente de Skypiea. Incluso hay una estatua de él. Pero vemos además las antorchas con el símbolo de Dios. Eso quiere decir que ese símbolo se sigue usando en Skypiea, pues el parque es reciente y apoya la idea de que tal símbolo representa al dios de Skypiea. Así que en cuanto a este logotipo se refiere, si queremos conectar el emblema del clan Kozuki con esto, la pregunta debe ir enfocada hacia la isla del cielo Skypiea y su relación con Wano, y no a Shandora, pues el emblema de la ciudad dorada podría haber sido otro, el que vemos en el altar de sacrificios durante el flashback de Noland. El reemplazo de símbolos en la isla del cielo no es algo limitado a este caso, pues otra instancia la podemos ver claramente en el templo de Dios, situado en lo alto de la enredadera conocida como Giant Jack. Gracias a un flashback podemos ver el sitio cuando Gunfall tenía el título de Dios, y si prestamos atención, veremos que el emblema que adorna las paredes del lugar es la cruz, una cruz que aparece múltiples veces en la historia de One Piece, con la diferencia de que esta cruz tiene un círculo en su centro. Además, presten atención al trono de Gunfall, pues a continuación veremos que el templo cambió tras la llegada de Enel. Con Enel, los adornos de cruz fueron cambiados completamente por el símbolo de 3 comas o Mitsudomoe, que Enel porta en los tambores de su espalda y que en nuestro mundo fue usado comúnmente en templos sintoístas en Japón y representa a la diosa del sol Amaterasu o al cuervo mítico de 3 patas, Yatagarasu, quien también representa al sol.
El trono también cambió y ahora vemos el símbolo de la cruz, con un pequeño círculo en el centro, pero además 16 rayos emanando de él, y seguramente esto te va a parecer interesante. En el techo vemos esta misma cruz modificada. El flashback, sin embargo, no nos mostró si el techo también tenía esta cruz en tiempos de Gunfall o no, pero dado que la cruz con el círculo en el centro estaba presente en las paredes del templo antes de la llegada de Enel, podemos pensar que en efecto, la cruz con 16 rayos es un símbolo de la gente de Skypiea, y no que fue traído por Enel de Birka. Sin embargo, el Mitsudomoe sí que lo fue, pues no se ve en ninguna parte en flashbacks de Skypiea o Shandora antes de la llegada de Enel. Lo interesante del Mitsudomoe es que en el final del arco de Wano, durante la fiesta de la derrota de Kaido y Orochi, vemos tambores, no con 3, sino con 2 comas, pero muy parecidos al símbolo de Enel. De nuevo, hay una conexión entre Wano con una isla del cielo, pero esta vez es Birka, porque como mencioné antes, el Mitsudomoe parece ser un emblema que Enel trajo de su tierra natal. Durante la mini historia de Enel en la luna podemos ver en la antigua ciudad lunar estructuras que, si bien no son precisamente el Mitsudomoe, pues no vemos comas, sino círculos, son muy parecidas. Incluso Oda nos dibuja algunas de ellas cerca de los tambores de Enel, como si su intención fuera que notáramos el detalle. Esto apoya que el símbolo es de origen Birkan, pero no solo eso, una versión más arcaica se remonta a la era en la que los humanos alados vivían en la luna. Con esto podemos especular que Wano entonces tuvo relaciones no solo con posiblemente Shandora, sino con Skypiea y Birka en el pasado. Tal vez el país de los samuráis fue amigo de todos los humanos alados, los del cielo y la tierra. Tal vez incluso mantenía relaciones con la civilización lunar antes de su descenso al planeta azul. Con estos pequeños símbolos que se muestran en el fondo de las escenas podemos especular e indagar muchas cosas. Pero la saga de Skypiea tiene mucho más que ofrecer aún. Esta vez es el turno de analizar una estructura o estructuras muy interesantes ubicadas en las ruinas de la antigua Shandora. Y no son solo interesantes por lo que representan, sino por la reacción de Robin al verlas. En el capítulo 266 del manga, Robin exploraba las ruinas, pero se suponía que había algo extraño, pues el suelo del lugar estaba hecho de nubes isla, en vez de tierra. En este punto aún no descubría que debajo estaba el resto de Shandora, pero mientras ella explora el lugar, la vemos observar con interés una estatua que asemeja a un soldado con un gran escudo. Lo interesante es que esto mismo se repite más adelante en el capítulo 268, donde Robin por fin descubre que Shandora se ubicaba en un nivel inferior. Después de cavar entre las nubes y caminar en el interior de la pirámide central, llega a un pasillo, con múltiples estatuas idénticas a las del capítulo 266, y de nuevo tenemos una escena en la que Oda elige centrar la atención en la estatua y Robin la vuelve a mirar con detenimiento. Pero jamás Robin hace referencia a este hallazgo en el arco, ni nos dice por qué le llamaron la atención las estatuas. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir Oda? Gracias a esta segunda escena podemos ver que las estatuas representan soldados, pues una de ellas tiene un escudo y una espada. El escudo tiene algunos símbolos particulares, un círculo como con 4 rayos emanando de él, y otro que hasta donde recuerdo no ha aparecido en ninguna otra parte del manga, y si me preguntan, se parece un poco al kanji japonés que significa poder. ¿Qué es lo que notó Robin? ¿Por qué ve estas estatuas con extrañeza? Bueno, tal vez ella notó lo mismo que nosotros podemos ver. Las estatuas de estos soldados no se parecen en nada al concepto que tenemos de la tribu Shandia. De hecho, ni siquiera tienen alas. Esto me hace pensar que tal vez los Shandians no eran los habitantes originales de la gran ciudad dorada, sino otros. Y sí, se nos ha dicho repetidas veces que la tribu Shandia desciende de la gente que vivió en la ciudad dorada, y muchos murieron protegiendo el Poneglyph con la ubicación de Poseidón. Pero ¿qué tal si la gente de Shandor en sus mejores momentos era más diversa? Por ejemplo, ¿qué tal si había Lunarians viviendo ahí? Las estatuas que vemos a mí personalmente me recuerdan a Mr. One. No sé si la intención de Oda era esa, pero curiosamente Mr. One es un personaje de piel oscura y cabello blanco. Por supuesto, no es para nada un Lunaria, porque no tiene fuego en su espalda ni alas negras. Pero es curioso que haya una gran similitud con Mr. One y King temáticamente. Y no digo solamente que tiene que ver con que Zoro los enfrentó y venció en combate, sino que además el tema central de la pelea de Zoro con estos dos sujetos era que no podía vencerlos, al ser incapaz de cortarlos por su enorme resistencia. A Oda le gusta crear paralelismos, autorreferenciarse y dar pistas indirectas a lo largo de su obra,
dándonos la oportunidad de sacar deducciones, y es por eso que es tan divertido hacer teorías de One Piece. Si lo que Robin notó al ver las estatuas es que no parecen Shandia, tal vez ella dedujo que los habitantes de la Ciudad Dorada en el pasado se veían diferentes, y que los Shandia en realidad no fueron los que originalmente vivieron ahí, o al menos no fueron quienes construyeron la ciudad. Quizá los verdaderos fundadores de Shandora fueron miembros de la raza lunaria. Aunque bueno, estas estatuas no tienen alas, como mencioné anteriormente. ¿Qué otra cosa vio Robin o habrá deducido de estas estatuas? Ligado a este tema, voy a hablar ahora del nombre mismo de la ciudad, Shandora. En el capítulo 290, Calgara le muestra a la Ciudad Dorada a Noland y sus compañeros, y les dice que pueden tomar el oro que quieran siempre que no sea el de la campana. Los nakamas de Noland encuentran un Eternal Pose y un mapa de Yaya. No solo aprendemos que la isla tenía el nombre Yaya desde la antigüedad, sino que además Calgara nos indica que Shandora es un nombre que significa el ojo derecho de la calavera. Pero ¿en qué idioma? Por más que busqué, no encontré ningún lenguaje de nuestro mundo en el que la palabra Shandora signifique esa frase. Chandra, escrito en sánscrito, significa luna, y la escritura en katakana de Shandora, en japonés, es idéntica a como ellos escriben la palabra Chandolas, una población en Francia. Pero de ahí no pude encontrar algún otro significado de la palabra, y por supuesto, ni rastro de que dicha palabra pueda relacionarse con la frase ojo derecho de la calavera. Solo hay una opción, que Shandora signifique eso en un lenguaje ficticio. Y en One Piece solo hay un lenguaje ficticio del que se tenga conocimiento, el lenguaje antiguo de los poneglyphs. Esto quiere decir que tal vez la palabra Shandora signifique ojo derecho de la calavera en el mismo idioma que fue usado para escribir los poneglyphs, lo cual hace que esta sea la primer palabra que conocemos en ese idioma potencialmente. Y eso me haría preguntarme ahora, ¿qué significa entonces Shandia? Siempre me ha llamado la atención que los habitantes de la Ciudad Dorada no se llamaran Shandorians, o en japonés se les refiera con algún gentilicio, por ejemplo. En cambio se les llama Shandia. Esto puede significar dos cosas. Una, que en el lenguaje antiguo, el gentilicio de Shandora, es decir, como se le dice a la gente de Shandora, es Shandia. Pero se me ocurrió otra idea interesante que quisiera compartirles. ¿Qué tal si Shandia significa ojo izquierdo de la calavera en el lenguaje antiguo? Es decir, ¿qué tal si en la Ciudad Dorada habitaban Lunarians, por ejemplo, y en la ciudad vecina, en el ojo izquierdo, vivía la tribu Shandia, y ambos lucharon mano a mano para defender el poneglyph de la campana, con dos consecuencias importantes: la erradicación de los Lunarians de Shandora y la destrucción total de la ciudad Shandia, usando el arma de Imu del capítulo 1060. Tal vez algunos Lunarians escaparon y los Shandia suenan la campana esperando su regreso. Se nos dice que la tribu Shandia venera a sus ancestros como si fueran dioses, cuando nos hablan del bosque de árboles blancos, y justamente a la raza lunaria se les conocía como dioses en el pasado. A pesar de que se nos dijo que la raza lunaria vivía en la Red Line, ¿es tan descabellado pensar que tenían ciudades en otras partes del mundo? Quiero hacer notar un detalle aquí. La escritura de las palabras Shandora, Shandia y la isla Yaya, todas están escritas en katakana, y todas empiezan más o menos igual, con las sílabas que se leen Sha. En la palabra Yaya no suena como Sha, sino como Ya, porque la sílaba Shi tiene un dakten, que es el signo de dos líneas, que en japonés cambia la pronunciación de algunas sílabas, en este caso de Shi a Yi. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, si Shandora es una palabra en lenguaje de poneglyphs, tal vez la parte Sha es la que significa calavera, y el resto significa ojo derecho. En la palabra Shandia significaría ojo izquierdo, mientras Yaya entonces significaría isla calavera. Como dije entonces, es una teoría algo extraña, pero hace mucho sentido en la manera en la que funciona el lenguaje japonés. Y la idea tiene una connotación importante. ¿Qué otras palabras del mundo de One Piece parecen haber sido inventadas por Oda a propósito, para luego decirnos que son palabras con significados especiales en el lenguaje antiguo? Barth será la palabra de tierra en ese idioma. Y hablando de Barth, hay otro detalle interesante que me gustaría compartir. Todos estamos familiarizados con la estatua de Barth que hay en Angel Beach, y es la que solemos usar a la hora de referenciar a este misterioso ídolo. Pero en la entrada de Upper Yard hay no solo una, sino múltiples estatuas de Barth. Lo interesante del asunto es que todas parecen tener rasgos diferentes entre sí. Unas son más altas, otras más pequeñas, con patrones diferentes en la espalda.
Simplemente podríamos decir que son variantes de la misma estatua y representan lo mismo, pero ¿qué tal si Barth no es un ídolo o un dios en sí, sino toda una raza? Para terminar el video voy a hablar de otro símbolo muy interesante que aparece repetidas veces durante el arco de Skypiea, el rostro del Arc Maxim. Aparece no solamente en el arca antes mencionada, sino en el punto de Upper Yard en el que se decide la entrada hacia una de las 4 pruebas de los sacerdotes de Enel. Podemos pensar que dado que estas estructuras fueron creadas por Enel, el rostro es originario de Birka, pero el asunto va más allá. Pues durante el flashback de Noland vemos a uno de sus nakamas usar una máscara dorada que tiene la misma apariencia y que al ser de oro tiene que ser de origen shandoriano. Y en ese mismo flashback, en la ejecución de Noland, vemos cómo el tipo que lo condena a muerte no es precisamente el rey, sino un individuo que parece ser un sacerdote, cargando una Biblia, en cuya portada aparece exactamente el mismo rostro. Esto es intrigante, pues dudo que esa Biblia, probablemente perteneciente a una religión aprobada por el gobierno mundial, ostente en su portada un dios de la gente de Shandora y de Birka. El misterio crece cuando comparamos esta Biblia con la que siempre carga el Shichibukai Kuma, en la que podemos ver a un individuo, presumiblemente una mujer, con un sol detrás de su cabeza y alas. Se trata de 2 ediciones diferentes del mismo libro. ¿Acaso hace 400 años la Biblia que se usaba era distinta? ¿O estamos hablando de 2 libros completamente diferentes? En el lomo de la Biblia de Kuma y en su contraportada aparece el mismo símbolo que el Shichibukai, así como todos los pacifistas derivados de él usan en su indumentaria. ¿Qué significa ese símbolo? Al gobierno no parece importarle que Kuma lo use, y más importante aún, sus pacifistas. A mi parecer, el rostro en la Biblia del flashback de Noland y la mujer en la Biblia de Kuma son 2 entidades completamente diferentes. Posiblemente se trata de 2 Biblias que antagonizan entre sí, y me hace suponer que en el pasado el gobierno simplemente tomó creencias que ya existían y las modificó para ajustarse a sus necesidades. Y claro, la pregunta obvia, ¿es acaso ese el rostro de Imu? Si es así, ¿por qué la gente de Shandora veneraba a Imu o tenía una máscara de oro de su rostro? El único rasgo que me parece destacable del rostro es una flor de 4 pétalos en su frente. Investigando encontré de manera interesante que la flor de 4 pétalos es un símbolo muy utilizado en la ciudad azteca Teotihuacán, cuyas ruinas se encuentran en México. En la década de 1970 se descubrió en esa ciudad una cueva con 4 cámaras y la forma de una flor de 4 pétalos debajo de la pirámide del Sol. Dado que Shandora está visiblemente inspirada en las culturas mesoamericanas, la flor de 4 pétalos de los aztecas podría haber servido de inspiración para Oda. Pero entonces, ¿de quién es ese rostro? Que aparece en Biblias, en Shandora, y que el mismo Enel utilizó en su arca. No creo que Enel venere a un dios. ¿Será que él cree que es la reencarnación del modelo original del rostro? Si es Imu, ¿quiere decir que él era venerado también en Shandora? Todo suena bastante extraño. Con esto termino este video. Espero que te haya gustado y si es así, agradeceré mucho tu like. Es sorprendente cuántas cosas esconde esta porción de la historia de One Piece. Y me pregunto, ¿cuántos de los elementos que analicé aquí realmente tendrán relevancia en la historia y cuántos son simples datos curiosos? Escríbeme como siempre todas tus teorías en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas todo el contenido de One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Dos Brian R, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Tiago Suárez, Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Andrés Miñán, Pancho López, Adán Álvarez, Ezequiel Martínez, Armio Jaradud, Adrián Duarte, Gabriel Cracher, César Omar, Joxblod, Eduardo E, Osebde, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Bolas 24, Lemelamente, César Chabón Reviews, Jofkun, González de Mario, Vomitus 404, Cristian Ignacio Zúñiga, No Se Llama, Denji 23, Ari Aguilar, Los Piratas de Shushu, Iván Cabeza Creepy, Chico Trueno, David Pong 78, Víctor Vaso, Saturno Play, Emil Lombardo, Bequil 11, CH3Z93, Oscov K8S, Federico Juárez, Lucas Núñez, Malojo, José Alarcón, Yoyo y Gibran Villa. Si quieres formar parte de los miembros del canal, puedes hacerlo mediante el botón de unirse de debajo del video o siguiendo el enlace en la descripción. Al hacerlo aparecerás en los agradecimientos al final de cada uno de mis videos y tendrás acceso a todo el contenido del canal antes de su publicación general. Muchas gracias de nuevo a todos, nos vemos en el próximo video.